Y hoy el tema, para que lo titule ahí, el tema es ¿para qué fuiste escogido? Hay varios temas en el canal de YouTube y similares, pero hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva. ¿Listo? ¿Para qué fuiste escogido? Dígale al que está a su lado, ¿realmente fuiste escogido? Hechos 6, dice verso 1 en adelante. Entonces dice, en aquellos días, al ir en aumento el número de discípulos de Talmidín, se juntaron, ¿cierto? Se quejaron los discípulos griegos contra los hebreos, porque sus viudas eran menos preciadas en el reparto diario. Entonces, escuche bien, entonces los 12 apóstoles, convocando a toda la asamblea de discípulos, ¿de qué? Discípulos, les dijeron, no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Elohim para servir mesas. ¿Ya? Verso 3. Por esta causa, hermanos míos, busquen y seleccionen de entre ustedes a 7 varones de quienes se tenga buen testimonio, llenos del Ruach Kodesh, del Espíritu Santo, del Señor, y de sabiduría, para que los pongamos en esta obra. ¿Aquí quiénes estaban hablando? Los apóstoles, ¿cierto? Los emisarios, los apóstoles. Estaban hablando. Y entonces tomaron una decisión porque no estaba bien que ellos estuvieran sirviendo mesas y descuidando la predicación del evangelio que les había sido encomendado, ¿cierto? Entonces se dijo, busquen y seleccionen entre ustedes a 7 varones de quienes se tenga, ¿qué? Buen testimonio. Ahora, él estaba aquí hablándole a quienes, verso 1, en aquellos días al ir en aumento el número de los discípulos, se quejaron los discípulos griegos contra los hebreos porque sus viudas eran menos preciadas en el reparto diario. ¿Está leyendo usted conmigo? En la versión Pechita. En la versión Kadosh israelita dice, en estos días cuando el número de Talmidín, discípulos, estaba creciendo, los judíos de habla griega, entonces no están hablando de gentiles, porque inicialmente, sí, al leer esta otra versión, usted piensa que son gentiles. Y aquí está hablando claramente, dice, los judíos de habla griega empezaron a quejarse contra los que hablaban hebreo, que sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Mire cómo cambia una versión a otra. Por eso es bueno no quedarnos con una sola versión, ¿sí? Sino conocer, ampliar, ¿listo? Todo este conocimiento. Así que los 12 convocaron una reunión general de los Talmidín, mire cómo cambia la versión, y dijeron, no es apropiado que seamos nosotros negligentes con la palabra de Jehová para servir mesas. Verso 3, hermanos, escojan 7 hombres de entre ustedes que sean conocidos por estar llenos del Ruach Kodesh y sabiduría. Nosotros los designaremos para que estén a cargo de este asunto importante. O sea, no le restaban importancia, era importante el asunto, ¿sí?, de atender las mesas. Verso 4. Pero nosotros daremos completa atención a la oración y a servir a la palabra. Verso 5. Lo que ellos dijeron fue aceptado por todos en la reunión. Eligieron a ¿quién?
Esteban, un hombre lleno de fe y del Ruach Kodesh. Y siguen los otros, Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, quien era un prosélito de Antioquía. Estamos ahí, estábamos leyendo el verso 5. El verso 5. Ahora, hasta ahí entendemos que se dio la orden de escoger 7 hombres. Entre esos hombres escogieron uno de nombre ¿qué? Esteban. Un hombre ¿qué? Lleno de ¿qué? De fe y del Ruach Kodesh, Espíritu Santo. ¿Cierto? Cuando digo Kodesh, Ruach Kodesh es Espíritu Santo, ¿ya? Cuando digo Ruach HaKodesh es de toda santidad, como quiera decirle. Entonces, es tremendo, miramos acá que de los 7 solo se habla de uno que estaba ¿qué? Lleno de fe. Y del Ruach Kodesh. ¿Por qué de los otros no se dieron virtudes? No se dio algo. ¿Por qué no se dijo por decir Procoro era un hombre lleno de amor? ¿Por qué no se dijo de Felipe su nombre dadivoso? ¿Por qué no se dijo, aunque de los 7 debían tener qué? Ahí dice cómo debían ser. ¿Cierto? ¿Cómo debían ser escogidos? ¿O no? 7 hombres de entre ustedes escojan que sean conocidos por estar llenos del Ruach Kodesh y sabiduría. O sea que estos hombres tenían el Ruach Kodesh y tenían sabiduría, ¿cierto? Pero resaltaron a uno entre todos porque estaba más lleno, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes están resaltados hoy para el Señor? Que el Señor pueda decir esto, ¿cierto? O donde usted lo pongan puedan decir, y de todos los que cogieron, esta persona estaba más llena. ¿Estamos hasta ahí? Verso 6. Presentaron estos hombres a los emisarios, en su versión debe decir cómo, los apóstoles, que oraron e impusieron sus manos sobre ellos. ¡Wow! Escuche. No podemos leer de corrido, si no es porque vamos escudriñando palabra por palabra del verso que está leyendo. ¿Ya? En este lugar está prohibido que usted corra y lea la Biblia sin detenerse, escudriñando palabra por palabra. Ay, pero es que así entonces no alcanzo a leer la Biblia en un año. Es que no nos importa que la lea en un año. Nos importa que la entienda. ¿Listo? Que cuando a usted se le pregunte algo y si tiene conocimiento del tema, usted sea un maestro, instruido en la palabra, en la ley, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos aquí? Estos encargados de escogerlos, ellos los presentan ante los apóstoles que ¿qué hicieron? Oraron. ¿Cierto? Por ellos. ¿Y qué más hicieron? E impusieron sobre ellos. Impusieron sus manos sobre ellos. Y aquí hay algo muy importante. Escuche bien. Los diáconos no se escogen solos. Y si un diácono es tan importante en la congregación, en la asamblea, ¿cuánto más importante será el escoger a pastores, evangelistas? ¿Cierto? ¿Aló? ¿Y por qué digo pastores evangelistas? Porque el ministerio pastoral lleva pegado, unido el de maestro. ¿Cuánto más importante será escoger evangelistas
pastores y maestros, para orar e imponer las manos, ungirlos. ¿Listo? Y usted me dirá, pero venga, y entonces, ¿y dónde dejan los apóstoles y los profetas? Son dos ministerios que el hombre no unge. El apóstol es llamado directo, ¿ya? Es llamado directo y dice que estas señales los seguirán, ¿cierto? Tienen que haber señales para saber quién es. Y el profeta tampoco es escogido por hombres y mucho menos ungido. Un profeta no se unge. ¿Aló? Un profeta ya viene profeta desde el vientre de la madre. ¿Sabía eso? Jeremías. Desde el vientre de tu madre te ¿qué? Te escogí. ¿Y hoy estamos hablando de qué? ¿Cómo se llama cómo dice el título de hoy? Para que fuiste escogido. Entonces, los profetas son escogidos desde el vientre de la mamá. ¿Ya? Desde allí. Listo. Todos somos ya, en cierta forma, conocidos del Señor desde antes de la fundación del mundo. Sabemos. Pero lo importante es eso. Que fueron ordenados, oraron e impusieron sus manos sobre ellos. ¿Quiénes? Los apóstoles. ¿Aló? Y estamos hablando de Hechos, capítulo 6. Ya había pasado todo el tiempo. ¿Sí? Un tiempo largo, desde que el Señor vino, fue bautizado, pasó por el desierto, fue probado, el ministerio de las 70 semanas, la resurrección, los 50 días, ¿cierto? Viene el Pentecostés. Después del Pentecostés están llenos ¿de qué? Del poder del Espíritu, del Ruaj. Entonces en Hechos 6 tiene que haber aquí un gran avivamiento, ¿cierto? Pero está a cargo de quién el ungir la gente. Y hoy el diablo quiere mutilar el cuerpo, ¿ya? Diciendo, se acabó, no hay más apostolado y no hay profetas. Eso están enseñando en las escuelas de teología. ¿Ya? Están diciendo eso. Y buscan citas bíblicas para desmentir. Pero aquí usted ve que si eso es cierto cuando dicen que el canon se cerró y ya no hay más ungimiento de apóstoles y profetas, entonces vendría la pregunta. Léase Hechos de los apóstoles. Si no surgieron más profetas de ahí en adelante. ¿No? Y habían mujeres profetizas. ¿No? Ahí lo dice claramente la Biblia. Y no fueron directamente de Yeshua estando aquí con ellos. Pero también vemos un médico llamado, sí, en español Lucas, discípulo de quién? De Pablo, y escribió un evangelio, y ese hombre llegó a ser ¿qué prácticamente? ¿Aló? Porque las señales que tenía Lucas, lo que tenía Lucas demuestra un ministerio apostólico. En fin, ¿por qué digo esto? Porque hoy en día podemos, escúcheme, ver, y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. ¿Listo? A ver dónde está realmente el Ruaj del Señor y dónde está el enemigo. ¿Por qué? Porque si usted es invitado a otro lugar y usted va a ir hacia otro lugar,
usted debe saber, uno, quién va a ministrar la palabra en ese lugar, por quién fue ungido, quién lo escogió, quién lo llamó, quién lo escogió, quién lo ungió. Ese es el orden, ¿cierto? Entonces usted se expone en un lugar donde, wow, qué elocuencia, qué predicación y esto y lo otro, pero usted no sabe quién derramó un aceite sobre esa persona. Estoy preparando un pueblo para que entienda y sepa dónde entra, a quién escucha. ¿Listo? Porque si usted entra a un lugar sin discernimiento, puede salir contaminado de ese lugar, aún hasta endemonizado. ¿Se acuerdan aquel congreso donde fuimos invitados? ¿Qué nos pasó allí? Pero que no nos volverá a pasar en el nombre de Yeshua. Y gloria al Eterno porque nos permitió tomar el control, ¿cierto? Ahora, ¿qué hombre, qué mujer está ministrando la palabra? Y debemos tener discernimiento para saberlo. Pero también tenemos que tener el conocimiento de qué testimonio maneja esa persona. Porque yo no le voy a recibir, escúcheme, yo no le voy a recibir a un fornicario, yo no le voy a recibir a un adúltero, no le voy a recibir a un rebelde. ¿Aló? Y entonces muchos salen de lugares sin la autoridad, sin la unción que realmente debe llevar. ¿Ya? Y pueden emprender con otros ministerios, pueden emprender otras obras. Y el Señor lo permite. Sin ser su voluntad, lo puede permitir. Pero si estas personas, ojo, todavía no han sido escogidas, están fungiendo, están trabajando en su llamado. ¡Wow! Pero es que me derramaron un aceite. El aceite no es escoger. ¿Cierto? ¿Aló? Hay un llamamiento, el aceite le puede dar en cierta forma un separamiento, una distinción. ¿Ya? Y ya vamos a ver qué es ser escogidos realmente. Entonces están con un aceite encima, ¿cierto? Fueron llamados, pero se rebelaron. Entonces, ¿qué pasa ahí? De título, son pastores o evangelistas o maestros, ¿cierto? De título. Pero la unción la perdieron al rebelarse. Usted sabe que cuando usted se rebela, la unción ya no obra en usted. Ay, pero yo oro y se sanan los enfermos. Esos son dones, no unción. ¿Qué hace la unción? La unción empodera. La unción da autoridad. La unción te da ¿qué? La capacidad de gobernar, de dirigir. La unción te da gracia. Pero cuando te quitan la unción, como se la quitaron al rey Saúl, la gracia se va. El poder de gobierno se va. ¿Aló? El poder de liderar. Y solo queda el bagazo. Fuerte palabra, ¿no? Aún así sigue hablando, sí. Puede la persona seguir hablando, puede seguir predicando, sí. Pero ¿qué está predicando? De su voluntad, no la del Señor. Porque como se reveló, ya no hay palabra del Señor. Aunque predique toda la Biblia, no es palabra del Señor. Es su palabra. Esto es fuerte, pero es la verdad. Y esto se predica hoy porque debemos hacer llegar esta palabra por su voz, por mi voz, por video, como sea, a todos, a todo el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque estamos llamados a hablar la verdad. Ay de ti si te quedas callado. Ay de ti si sabiendo hacer lo bueno no lo haces.
te lo toman como pecado. Santo es el Señor. Ahora sigamos. Entonces dice que ellos oraron e impusieron sus manos sobre ellos. ¿Listo? Quedaron autorizados para ministrar como diáconos. De modo, verso 7, de modo que la palabra de Jehová continuaba difundiéndose, el número de talmidín, de discípulos, se incrementó rápidamente en Jerusalén. Y una multitud de Kohanim, ¿cómo dice en su versión? ¿Cómo dice en su versión? Verso 7. Tremendo. Y mire, y una multitud de Kohanim, de sacerdotes, estaba haciendo ¿qué? Obediente a la fe. Wow. Qué poderoso esto. Tremendo poder. Esto pasó. Los apóstoles estaban, ¿sí?, dirigiendo la asamblea. ¿Ya? Y vemos que dice que el número de discípulos, talmidín, se incrementó rápidamente en Jerusalén. ¿Ya? Crecía la congregación, crecía la asamblea. Pero lo más tremendo, lo más hermoso es, y una multitud de sacerdotes, ponga pastores, ya habían muchos pastores porque había crecido mucho la iglesia, la obra, ¿cierto? Y una multitud de pastores estaba siendo obediente. Diga conmigo, obediente. Obediente a la fe. ¿Y qué encontramos hoy en día? ¿Habrá suficientes sacerdotes hoy en día obedientes? ¿Habrá hoy en día suficientes pastores obedientes? Ve que el Señor te dé una palabra y la lleves a un pastor a ver si te la recibe. Dígale, Señor, dame una palabra. Si quieres, para un ministro. Eso sí, usted tiene que estar en justicia, no sea que regrese sin ropa. Como los hijos de, bueno. Cierto, tiene que tener autoridad si quiere pedir eso. ¿Ya? Y no es para ir a contender. Pero a las veces que el Señor me ha dado a mí para dar palabra a otros siervos, no la han recibido en su mayoría. No la han recibido en su mayoría. Y dos de ellos que se negaron a recibir la palabra, casi que son cortados. A ambos les dio infartos. Infarto. ¿Aló? Y un tercero que conozco también le dio infarto cuando alguien le dio una palabra y no la recibió. Tremendo, los tres por corazón. Por corazón. Y yo le digo a usted, ¿hasta dónde va a llegar su obediencia? Pues aquí está diciendo que en ese tiempo, ese avivamiento que había, los hacía ser obedientes a la fe, a la palabra. ¿Ya? Después de esto, vemos en el verso 8, ¿ya? Ahora, Sefanía, o sea, Esteban, lleno de verdad y de poder, hizo ¿qué? Grandes milagros y señales entre el pueblo. Pregúntele que está a su lado, ¿cuántas señales y milagros estás haciendo en medio del pueblo? Santo. ¿Quién era Esteban? ¿Quién era Esteban? ¿Qué ministerio más bien tenía Esteban?
¿Era qué? Anciano. ¿Qué era Esteban? Ah, un diácono. ¿Era pastor? ¿Era evangelista? ¿Era profeta? ¿Era apóstol? ¿Qué era Esteban? Servidor, diácono. Y sin ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, ¿qué hacía Esteban? Santo. Grandes prodigios, señales, maravillas, milagros, grandes milagros, señales entre el pueblo. ¿Usted necesita ser pastor para hacer milagros? ¿Qué necesita para hacer milagros? Estar lleno. ¿De qué? Del Ruach Kodesh, del Espíritu Santo. Porque dice que estaba lleno, que ese varón, Esteban, un hombre lleno de fe y del Ruach Kodesh. Escúcheme, dos cosas que no pueden faltar: la fe, la emuná, la confianza en quien lo llamó y lo está escogiendo, ¿cierto? Confianza, fe, porque sin ella es imposible hacer nada. Entonces, fe, lleno, no a medias, lleno de fe. ¿Y de qué más? Y del Ruach. Si usted está lleno del Ruach HaKodesh, ¿qué le falta? Si realmente usted está lleno del Ruach HaKodesh, ¿qué le falta? Si usted está lleno del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿qué puede hacer? Y aquí nos está confrontando la palabra. ¿Qué hemos hecho hasta hoy? Otra pregunta: ¿cuál es el milagro más grande que usted ha hecho en el nombre de Yeshua? Porque él dijo que haríamos cosas mayores que las que él mismo hizo. Y hoy la pregunta es: ¿cuántos años llevamos creyendo? ¿Cuántos años? Escuche, el Señor solamente estuvo 70 semanas de ministerio aquí en la tierra. Fueron, sí, algo un poquito más de año, casi año y medio. 400 y tantos días en la tierra. ¿Ya? Y en ese tiempo de 70 semanas aquí, el Señor nombró apóstoles. Y esos apóstoles que nombró en cuestión de meses, no años, estaban haciendo milagros poderosos para la gloria del Señor. ¿Cuántos meses llevas conociendo del Señor? ¿Y qué milagros poderosos hay como testimonio de tu vida? ¿Aló? Y sigue hablando de que se levantó en la sinagoga, ¿cierto? Se levantó oposición contra él, contra Esteban, contra Sefanía, Esteban. Se levantó gran oposición, ¿ya? En la sinagoga de los esclavos libres, se llamaba así aquella sinagoga, como era llamada. Y estaba compuesta por gente de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Cilicia y de la provincia de Asia. Discutían con Esteban. Discutían con él. ¿Quiénes? Muchos de ellos gentiles. Porque hasta allá llega el asunto. Los gentiles que deberían ser más sumisos que cualquiera. Hoy los gentiles, llamada iglesia del Señor en el mundo, cristiana, contienden. ¿O no es así? Contienden y creen tener la razón.
Y dice el verso 10, pero no podían resistir contra ¿qué? Su sabiduría o el ruaj por el cual hablaba. Santo. ¿Cuántas veces a usted lo ha callado un demonio? ¿Cuántas veces a usted un demonio le ha dicho cállate y usted termina callado? Y el demonio no espere que se le aparezca con cachos y cola y no, por medio de otra persona. Pero aquí dice claramente que este hombre, porque estaba lleno de la presencia del Ruaj y que más de sabiduría, no podían resistirlo. Verso 11, de modo que persuadieron a algunos hombres a alegar. Le oímos hablar blasfemias contra Moshe y contra Elohim. Ellos alborotaron al pueblo y también a los ancianos y los maestros de la Torá, de la palabra. Así que vinieron, le arrestaron y le llevaron ante el Sanedrín. Por lo tanto, maquinaron presentar falsos testimonios contra él, que dijeron, este hombre nunca para de hablar contra este lugar santo y contra la Torá. Eso decían, estaban inventando esto. Verso 14, porque le hemos oído decir que Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moshe nos ha legado. ¿Sí? Verso 15, todos los que estaban sentados en el Sanedrín pusieron su mirada fijamente en Esteban y vieron que su rostro lucía como el rostro de un malaj, un ángel. Wow. Cuando Esteban empezó a hablar con tal denuedo, ¿sí? Con tal denuedo, ¿qué pasó? Su rostro, ¿qué pasó en su rostro? Empezó a resplandecer. Tremendo, ¿no? Su rostro parecía el de un ángel. Y vemos que en el capítulo 7, el Cohen Agadol preguntó, el sumo sacerdote, ¿sí? Preguntó, ¿es esto así? ¿Son estas acusaciones, sí, verdad? Le preguntó. Y entonces, ¿qué? Esteban dijo, hermanos y padres, escuchen. Y empieza tremenda predicación de Esteban. Empieza la predicación que usted leerá en su casa, ¿ya? Una predicación tremenda. Predicó, les expuso todo prácticamente lo que decía la ley, lo que Moshe enseñó, lo que vivió desde el llamado de Abraham, ¿sí? Se vivió. Y en el verso 51 del capítulo 7, es lo que desata después de la predicación de Esteban. Escúcheme, era tanto el poder de Esteban en ese momento, del ruaj en Esteban, que les permitió usted a leer y permitió explicarles punto por punto de la Torá. Desde Abraham, Moshe y todo lo demás. Hizo la exposición y nadie lo interrumpió. Hasta llegar, verso 51, y dice que él ya después de exhortarlos, dice en el verso 51, pueblo de dura cerviz, con corazones y oídos incircuncisos. ¿Usted es capaz de confrontar así al mismísimo sacerdote más grande que haya? Pueblo de dura cerviz, con corazones y oídos incircuncisos. Ustedes constantemente se oponen al ruaj,
Kodesh, Espíritu Santo. Ustedes hacen las mismas cosas que hicieron sus padres. 52. ¿A cuál de los profetas sus padres no persiguieron y mataron? Persiguieron y mataron a los que les anunciaron de antemano la venida, ¿sí?, del justo, del Sadik justo. Y ahora se han convertido en los traicioneros y asesinos de él. Miren lo que les estaba diciendo. Ustedes que reciben la Torá como entregada por ángeles malajim, pero no la guardan. Al oír estas cosas, ellos ¿qué? Se sintieron como si les hubiera punzado el corazón y rechinaban sus dientes contra él. Pero lleno del Ruach Kodesh, alzó su mirada al cielo y vio, ¿sí?, ¿qué dice? La Shehinah, la gloria de Jehová, con Yeshua de pie a la mano derecha de Jehová. Y dice, miren, exclamó, veo el cielo abierto y al Ben Adam de pie a la mano y al hijo de Adán al pie de la mano derecha ¿de quién? Del Padre, del Abba Kadosh. A esto ellos respondieron gritando todo lo que daban sus pulmones para no tener que oírle. Y en unánime acuerdo arremetieron contra él. ¿Ya? En la versión Pechita, en ese verso 57, dice, entonces ellos gritaban fuertemente y tapándose los oídos, arremetieron todos contra él. Se tapaban los oídos. ¿Algunos de ustedes algún día han estado en una liberación? Que cuando usted está ministrando la palabra del Señor para echar fuera el demonio, se tapan. Las personas se tapan los oídos. Los demonios no pueden escuchar. O más bien, les genera la palabra del Señor terror, pánico. ¿Ya? No son capaces, porque toda la palabra del Señor para ellos es juicio. ¿Ya? Es juicio. Y arremetieron contra él. Le echaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Shaul, Pablo. Verso 59, mientras le apedreaban, Esteban invocaba a Jehová. Adón, ya Yeshua, Señor Yeshua, recibe mi ruaj, mi espíritu. Entonces se postró de rodillas y gritó, Adón, Señor, no tomes en cuenta este pecado contra ellos. Mire lo que hizo. Y entonces murió. Listo. Pero mire lo que hace, lo último y de rodillas que está diciendo, sintiendo las pedradas, las piedras en su cuerpo, en su cabeza, el dolor, no dijo, Señor, júzgalos, mátalos, córtalos. ¿Aló? No tomes en cuenta este pecado contra ellos. Creo que Esteban entendió bien la lección de Yeshua en la cruz cuando dijo, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está haciendo algo muy similar, ¿cierto? ¿Qué dice usted? Estamos viendo. Ahora, ¿para qué fuiste escogido? ¿Sí? Y para mirar este punto, primero tenemos que saber que primero recibimos un llamado. Esteban recibió un llamado, ¿o no? Sí, fue llamado. Pero luego, ¿qué? Fue escogido. Veamos, primero recibimos el llamado y lo podemos ver rápidamente. Mateo, capítulo 4. Mateo capítulo 4, en el verso 18,
Dice, mientras caminaban a la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Cefas, y a Andrés, su hermano, que arrojaban las redes al mar porque eran pescadores. Y Yeshua les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Los está qué? Llamando. Está haciendo el llamado. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. ¿Ya? Esto está diciendo Mateo 4, 18 en adelante. Verso 19. Verso 20. Entonces ellos, dejando de inmediato sus redes, ¿qué hicieron? Lo seguían. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos. Jacobo, el hijo de Zebedeo, ¿y a quién? Y a Juan, su hermano. Ese vendría a ser el discípulo amado. Y a Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes. ¿Y Yeshua qué hizo? Yeshua los llamó. Yeshua los llamó. Y ellos dejaron de inmediato la barca y a su padre y lo siguieron. Van 4 que dejan a sus padres, dejan todo y lo siguen, ¿cierto? ¿Usted sabe qué era dejar el padre en ese tiempo? Hoy en día, un judío que le diga a su papá, papá, hasta aquí llegamos, yo tengo que irme con, lo desheredan. Lo desheredan. Pierde todo. ¿Sí? Cuanto más en ese tiempo. Y en ese momento dejan al papá solo. ¿Qué es más importante? ¿Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu casa? ¿O el llamado? ¿O el llamado? ¿Aló? ¿Cuántos hemos sido llamados? Pero muchas veces es que tengo que cuidar a no sé quién, es que tengo que hacer aquello, es que tengo que ir allí, es que no me da el tiempo porque estoy en esto, es que... ¿O no es así? ¿Seguimos? Y ya vamos a ver qué pasa con esto. En Marcos capítulo 1 nos repite esta misma historia rápidamente. Marcos capítulo 1 en el verso 16. Dice, mientras caminaban a la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que arrojaban las redes al mar porque ellos eran pescadores, y Yeshua les dijo, síganme y yo los haré pescaderos de hombres. Y ellos, dejando inmediatamente sus redes, los siguieron. Caminando un poco más adelante, miró a Jacobo y a Zebedeo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en una barca remendando sus redes. Y los llamó, y dejándolo ellos de inmediato, ¿sí? Y dejando ellos de inmediato su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Tenían trabajadores, lo dejan con sus trabajadores, con sus jornaleros, empleados, y ellos se van tras el maestro, tras Yeshua. ¿Ya? Y vamos a ver otro tipo de llamado. Juan, capítulo 1. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 1. Vamos allá, Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 35. Dice, al siguiente día estaba Juan con 2 de sus discípulos. Y está hablando de Juan el Bautista, Joanán el inmersor. Al siguiente día, Joanán el inmersor, ¿cierto?
estaba con 2 de sus discípulos, verso 36, y al ver a Yeshua caminando, dijo: he aquí el Cordero de Elohim, del Eterno. Y sus 2 discípulos, ¿discípulos de quién? De Juan, de Johanán, el inmersor, el bautista. Y sus 2 discípulos escucharon cuando hablaba y fueron en pos de Yeshua. Y volviéndose Yeshua y viendo que venían en pos de él, les preguntó: ¿qué buscan? ¿Sería que él no sabía? Y les preguntó: ¿qué buscan? ¿Ellos qué respondieron? Ellos le dijeron: Maestro nuestro, ¿dónde vives? Le cambiaron la pregunta. No le respondieron. En el corazón de estos 2 discípulos de Johanán, de Juan el Bautista, ¿qué había? ¿Cómo el Mesías, el Mashiach que tanto estaba esperando Israel y está aquí, ¿cierto? ¿Qué dijeron? Es con él, ¿cierto? Porque el mismo Johanán, prácticamente, por su boca salió eso. A él deben seguir. Y entonces escucharon, ¿ya? Lo escucharon. Cuando dijo, y al ver a Yeshua caminando, dijo Johanán, Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Elohim. ¿Ya? Entonces, no le dan la respuesta que él está diciendo, que buscan, sino que le dicen: Maestro nuestro, ¿dónde vives? Y él les respondió: vengan y verán. Y ellos fueron y vieron dónde vivía y permanecieron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Y uno de los que escucharon a Juan y fueron en pos de Yeshua era Andrés, hermano de Simón. Wow. Este vio primeramente a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mashiach. Y trayéndolo a Yeshua, Yeshua lo miró y dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tu nombre será Cefas. ¿Ya? Roca. Tu nombre será roca. Piedra. ¿Estamos ahí? Entonces, escuche bien lo que estamos viendo. Aquí está pasando algo. Y tenemos que saber cuál es el verdadero llamado. ¿Sí? Un llamado verdadero. Este es un llamado verdadero. ¿Por qué es un llamado verdadero? ¿Aló? Si vamos a Marcos capítulo 1, vamos a Marcos nuevamente, Mateo, Marcos. Marcos capítulo 1. Mira lo que dice el verso 9 en adelante. Sucedió en aquellos días que Yeshua vino desde Nazaret de Galilea y habiendo sido bautizado por Juan el Bautista, Johanán el inmersor, en el Jordán, inmediatamente al salir del agua vio que los cielos fueron ¿qué? Abiertos. Y el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, descendió sobre él como paloma. Y se escuchó una voz del cielo que dijo: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Eso dice tu escritura, ¿sí o no? Y seguimos el verso 12. Luego el Ruach lo llevó al desierto y permaneció allí en el desierto 40 días, siendo puesto a prueba por Satanás. ¿O no es así? Y estaba entre las bestias. ¿O no? ¿Dónde estaba Yeshua? En un desierto. ¿Rodeado de qué? De bestias. Y siendo tentado por el mismísimo diablo. ¿Usted ya ha estado en esa situación? Prepárate. Entonces dice que estaba en esa situación, pero mire lo que sigue. Y los
ángeles le ministraban. ¡Wow! Tremendo. ¿Los ángeles qué hacían? Le ministraban. ¿Qué rescatamos de aquí? Algo así rápido. Cuando usted entra en ayuno, verdadero ayuno, y realmente se aparta como debe ser, usted no está solo. A su alrededor hay ángeles ministrando. Y aunque usted se sienta fatigado y con hambre, hay ángeles ministrando y guardándolo de las bestias. ¿Ya? ¿Está entendiendo? Ya usted sabrá de cuáles bestias. Eso está pasando. Pero lo más hermoso acá, escúcheme, fíjate bien quién te hace el llamado. Fíjate bien quién te hace el llamado. Porque quien te hace el llamado tiene que tener un buen testimonio. ¿Aló? Quien te hace el llamado tiene que tener un buen testimonio. Si a ustedes lo llaman, fíjese quién lo llama. Fíjese por qué pruebas pasó. ¿Aló? Fíjese por qué prueba pasó. Fíjese cuál es su forma de vida, su estilo de vida. Entonces usted podrá saber si ese que le llama realmente es de parte del Señor. ¿Ya? Ay, es que a mí me llamó y sí, y es un apóstol que tiene limusinas y aviones y mucho oro y plata, eso riega por todas partes, dinero, y me dijo que me iba a nombrar pastor 5 estrellas, un ministerio que me estoy inventando, ¿sí? Algo así grande. Y me iba a nombrar y que me tiene listo aquí, allá y no sé cuántas cosas. No se fíe en la apariencia, en la riqueza, en el poder económico, material que tenga. Pregunta, indaga, investiga. ¿Dónde fue probado para ser escogido? ¿De dónde viene su unción? ¿Aló? ¿Y cuáles son sus frutos para ser conocido? ¿Ya? Pero mucha gente va de acá para allá. Ah, no, es que esta es la iglesia que me queda más cerquita a mi casa. Esto no se trata de que la iglesia le quede a una cuadra. Esto se trata de hacer la voluntad del Padre y punto. Pero es que entonces el Señor escogió una congregación que me queda a 10 kilómetros. ¿Y quién dijo que iba a ser fácil el caminar con el Señor? ¿A cuántos de aquí nos ha tocado aún a pie tener que ir a buscar muchas veces el lugar que el Señor puso? Pero eso es que, ay, no, es que yo me congrego allí porque allí es la más cerquita. Ese ni siquiera ha encontrado el llamado. Cree estar en el reino, pero no está en el reino. Ni siquiera conoce el atrio. Santo el Señor. Compártale este video al que usted está pensando. ¿Listo? Y si lo echan de la casa, me echa la culpa a mí. Ahora, muchos los llamados. Muchos. Y ahí puede poner la palabra todos. En el mundo somos llamados. Todos. Porque ni uno solo, delante del gran trono, en el juicio final, podrá decir yo no fui llamado. Cuando dice muchos los llamados, es toda la humanidad fue llamada a caminar en rectitud, en obediencia. Toda la humanidad. Dice muchos los llamados, todos. Y cuando dice pocos son los elegidos, los escogidos, es porque escogen lo mejor. Él mira el corazón, no la apariencia.
Él mira el corazón del hombre y escoge lo mejor. Y es ahí donde usted dice, pero yo éramos inmundicia. Éramos lo vil y menospreciado, aún de nuestras propias casas. Hermano, yo le pregunto, ¿cuántos creen hoy en su casa? En usted. Excepto el perro, ese sí cree. Y el gato. Pero, ¿cuántos en su casa creen que usted es llamado? ¿Cuántos en su casa creen en tu llamado, en tu ministerio? Y cuando tú me digas ninguno, entonces yo le digo, vas bien. ¿Sí? Eso sí, que no sea que no crean en ti porque vas a la iglesia, pero en semana pecas más que el diablo. Ahí sí tienen razón. Y me uno a ellos. ¿Listo? Muchos llamados, pocos escogidos. ¿Y por qué pocos? Porque él lo que está mirando es el corazón. A él no le interesó si usted se arrastró con el mismo diablo. A él no le interesa si usted es el pecador más grande del mundo, el mayor de los asesinos, cualquier cosa. No. Él mira el corazón, ¿ya? Porque él fue el que te formó. Él fue el que puso en ti la esencia. Él fue el que puso en ti la nobleza. Él fue el que puso en ti el deseo de escuchar cuando te llamara y obedecer. A él es la gloria. A él es la gloria. Santo el Señor. Ahora, ¿qué es llamado? Llamado es llamamiento, invocación, convocatoria, convocación, convocado, citado. Eso es llamado. Ya. Y si vemos que es escogido, selecto, destacado, sobresaliente, distinguido, aprobado, designado, probado, purgado, puro, eminente. ¿Dónde está usted? ¿Cuál de los dos? Mateo capítulo 5. Mateo 5. Mira lo que dice. Mateo 5. Verso 1. Y viendo Yeshua a las multitudes, subió al monte. Y habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos. Otra vez la palabra discípulos. Discípulos. ¿Ya? Discípulos. Tremendo. Entonces, esta es la primera vez donde se menciona, por primera vez se menciona la palabra discípulos. De ahí en adelante veremos que se les sigue llamando así, discípulos. ¿Ya? En Mateo 28, 19, vemos que él dice, vayan y qué, y hagan discípulos. O sea que el primer llamado es hacer discípulos. Cuando él te llama, él te quiere hacer un discípulo. ¿Ya? Un discípulo. Uno que viene, que atiende, que empieza a obedecer la enseñanza. ¿Listo? De su doctrina. Entonces, ahí vemos en Mateo 28, 19 que dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Hagan discípulos. No dice otra cosa. Hagan pastores, hagan ministros. No, discípulos, seguidores. ¿Listo? Discípulos. Hasta que llega a Hechos, hasta que en Hechos capítulo 11, verso 26, es donde habla, donde dice, y fue en Antioquía, no en Antioquia, sino en Antioquía, ¿cierto?
donde desde ese tiempo se les comenzó a llamar seguidores del Mashiach. Y a los discípulos, escuche bien, se les comenzó a llamar seguidores del Mashiach a los discípulos. Entonces, vemos que somos llamados a ser ¿qué? Discípulos, seguidores, hijos. Y si no renunciamos, esposa. Mire la secuencia. Se nos llama a ser seguidores del Mashiach. ¿Listo? Discípulos. Entonces, ahí somos llamados ¿qué? Discípulos. Por primera vez. En Hechos 11 vemos que se les da el nombre de ¿qué? Seguidores del Mashiach. Seguidores. Luego empieza a tratarse de ¿qué? Hijos. Y vuelvo a decirle, si no renunciamos, esposa. Esposa mía. Vamos a concluir. ¿Cuál es la diferencia entre un llamado y un escogido? Yo creo que ya lo entiendes. ¿Cuál es la diferencia entre un llamado y un escogido? Uno, el llamado fue llamado para vencer, pero puede renunciar. El llamado fue llamado para vencer, pero puede renunciar. Y si tal hace, su pago será la muerte eterna, el separamiento eterno de Elohim, de nuestro amado Padre. ¿Listo? El que es llamado, muchos los llamados. Es entonces aquí la diferencia entre llamado y escogido. Y el 2, el escogido, escuche bien, el escogido nunca puede renunciar, no puede renunciar, porque fue sellado para vencer y es más que vencedor. El escogido no puede renunciar. No puede renunciar. Tremendo. No puede renunciar por más que quiera, por más que desee. A eso sí les cabe la palabra, es irrevocable. Yo no sé cuántos desean esto. Y su pago será la vida eterna llena de grandes privilegios. Su pago será ese. Una vida eterna llena de regalos, de grandes bendiciones, de grandes privilegios, ¿ya? De muchísimos galardones. Eso es lo que me entusiasma. Primero que todo, estar en su presencia eternamente como nunca, pero también los regalos que voy a tener allí. Los regalos que vamos a tener allí. Cuando estemos cenando juntos. Entonces el Señor lee por decir, los que ganaron la corona de justicia, pórtenla en esta celebración. ¡Wow! Los que tienen la corona de... Sí, y empiece. Eso va a ser hermoso, va a ser tremendo. Ahora, termino. Muchos fueron llamados, porque les voy a decir que esto sí es verdad. El escogido no puede renunciar, porque fue sellado para vencer. Y es más que vencedor, eso desde el vientre de la madre fue sellado. Muchos fueron llamados y quisieron renunciar. Y dijeron frases como estas. Uno de ellos fue Abraham. Y dijo, soy viejo. Quiso renunciar porque dijo, soy viejo. Pero de él, el Señor quiso sacar ¿qué? Descendencia.
Y por eso hoy estamos de entre las estrellas que se pueden contar entre ese pueblo de Israel. Otro, Moisés, que dijo, soy lento en hablar. Unos dicen que era tartamudo, eso es falso, no fue tartamudo. Moshe lo que tuvo fue el problema de lenguaje, porque cuando él lo cogen en la cesta como bebé y lo llevan a palacio de Faraón, él crece como un egipcio, con el lenguaje egipcio. Entonces cuando él crece y se da cuenta que es descendencia hebrea, él intenta aprender, él aprende el hebreo, pero no fluía, no era su idioma. Esos predicadores que le predican a usted que tartamudo, pastor, tartamudo usted, aprenda bien, ¿sí? Yo lo que entiendo es que Moisés tuvo problemas del lenguaje porque él creció en casa de Faraón con idioma egipcio y le dio dificultad luego el hebreo. Sabía hablar, sí, pero no era tan elocuente como su hermano. ¿Quién? Aarón. Entonces por eso dice, Señor, pero si usted pone a hablar a Aarón, porque yo soy tardo para hablar, o sea, lento, yo no soy tan fluido. ¿Cuántos sabían eso? Y si no, gloria al Eterno. Entonces, Moshe saca esa parte y dice, Señor, no me envíes a mí, envía más bien a otro, envía más bien a mi hermano, yo soy lento en el hablar, no sé hablar bien el hebreo. Estaba renunciando al llamado también. Otro hombre, Gedeón. Cuando el Señor llama a Gedeón, bien joven, ¿qué dice Gedeón? Mi familia es insignificante y yo soy el menor. Señor, no me llames a mí, llama a otro, de otra familia, que se vea que es una familia real, poderosa. ¿Cómo me vas a llamar a mí si somos la familia más insignificante? Eso es lo que al Señor le gusta. Escoger a los insignificantes, promover a los pequeños, promover a los que dicen soy débil. Gedeón dijo, mi familia es insignificante, yo soy el menor. Otro hombre que también renuncia a su llamado cuando lo hace es Jeremías. Y dice, no, Señor, yo soy muy joven. Yo soy casi un niño, yo soy joven. Señor, llama a otro, yo no tengo experiencia. Y el Señor le dice, no, Señor, mío eres tú y desde el vientre de tu madre yo te llamé y te puse nombre. Santo el Señor. Y vemos otro hombre que era uno de los poderosos. Y hemos estudiado hace poco. Elías. ¿Y qué hace Elías, profeta del Señor, que hace descender fuego del cielo? En un momento dado se llena de miedo, porque una mujer dice que lo va a matar, se llena de miedo, huye, y cuando está por allá, la excusa que le da al Señor, le dice, Señor, quítame la vida, pues no he sido mejor que mis padres. Está renunciando a su llamado. ¿Qué hizo el Señor con cada uno de ellos? No, Señor. Su renuncia para mí es inválida. Porque yo te escogí, porque yo te puse nombre, porque mío eres tú, porque yo contigo haré cosas grandes, porque lo que tengo escrito de ti nadie lo cambiará, porque tú eres para la nación lo que yo he decidido que seas para la nación. Tú serás en tu casa el fuerte y no el débil, tú serás el que todo el mundo busca, los afligidos, los endeudados, los amargados, todos ellos vendrán a ti porque llegó el día y resplandece hoy, aleluya. Resplandece, levántate, resplandece, porque tu luz ha llegado. Renuncia a lo que tienes que renunciar. Busca lo que tienes que buscar. Acepta el llamado. Déjate escoger, dale la gloria. Déjate escoger, porque tienes sello. Porque en ti hay sello. No puedes renunciar
No puedes renunciar. Mírate al espejo, mira tu sello y deja lo que tienes que dejar. Porque grande eres. Escogido fuiste desde el vientre de tu madre. El diablo te ha querido decir que no eres nada, pero hoy el Señor te dice, eres mucho para mí. Y si me tomas de mi mano, yo voy a mostrarle al mundo quién soy a través de ti. Y los que te llamaban débil, vendrán a ti como vinieron a David, sus propios hermanos. Sus propios hermanos no creían en David. Aún su padre lo negaba y lo rechazaba. Pero cuando David recibe el aceite, porque el aceite viene después del llamado, aleluya, y viene el aceite, unge, separa para el escogimiento, para la dedicación, para lo que el Señor desea. Y si tú eres un escogido, entonces eres distinguido, eres aprobado, eres un sobresaliente, eres un destacado, eres un designado a lo que el Señor ha dicho, porque estás siendo probado, porque estás siendo purgado, porque estás siendo purificado, porque vas a ser una eminencia en el reino de los cielos para la gloria del Señor. Ponte de pie y dale la gloria. Aleluya. Santo es el Señor. No digas soy débil, no digas soy joven, no digas soy niño, no digas soy, más bien di, soy hijo. Soy hijo de mi papá que es dueño de todo el universo. Soy heredero. Soy el que Él ha hecho. Y si mi papá es Elohim, el Todopoderoso, entonces yo hoy tomo mi posición, el lugar que me pertenece. Y hoy quito de mi lugar a lo que tenga que quitar porque es mío, me pertenece. Porque soy hijo, no esclavo. Porque soy hijo y el Padre me ama. Y hoy el Padre me ha dicho que yo soy su hijo. Eso se llama identidad. Eso se llama identidad. Hay una unción poderosa